Verra y Way Carbon. También un agradecimiento muy especial a los aliados institucionales que nos están acompañando en esta edición, como es el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Cultura, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y Profonampe. A todos ellos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y ahora sí, en esta Ruta 1 vamos a dar inicio a un nuevo panel, el número 4. Vamos a hablar de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza para el Perú, conservación de ecosistemas y mercado de carbono. Para lo cual tengo el gusto de invitar a Augusto Mulanovic, director de Perú para Conservation Strategy Fund. Ahí está, muy bien, el aplauso. Tenemos que ir despertándonos luego del almuerzo. Juan Chang, Global Head of Operations de Permian Global, bienvenido. Nelson Kroll, Regional Manager de Maderacre. Y nos acompañará como moderadora Ángela Duque, fundadora y directora ejecutiva de Biocarbon Standard. Asimismo, invitamos a Santiago Bermúdez, CEO de SBD. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Ya me amenazaron con el timer, pero voy a saludar, no importa. Hola. ¿Cómo estás? Soy Ángela. ¿Cómo estás tú? Mira, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias. Ya es la segunda vez que me toca este rol. Ya no estoy tan nerviosa como la primera, pero sí da susto. Y con esta cantidad de enormes hombres ilustres de los principales actores en los mercados del carbono, no solamente en Perú, sino en el mundo, pues me siento honrada y muy agradecida de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de soluciones basadas en la naturaleza, oportunidades en Perú y en Latam, mercados de carbono. Como todos ustedes habrán escuchado, las soluciones basadas en la naturaleza son la máxima oportunidad para nuestros países en Latinoamérica. Tenemos ecosistemas estratégicos, tenemos grandes áreas de bosque en Perú, eso precisamente es relevante e importante. Tenemos ecosistemas en alta montaña, tenemos humedales naturales continentales, tenemos, bueno, tanta cosa. Y podemos precisamente con estas personas explorar las oportunidades para nuestros países y para Perú en particular sobre cómo enfocarlos en soluciones basadas en la naturaleza y obtener créditos de carbono viables, efectivos y lograr conservación también de esos ecosistemas tan importantes para todos nosotros. Bueno, ya les presentaron, pero tenemos aquí entonces unas preguntas, amenazarlos también con el tiempo, 7 minutos máximo cada uno de ustedes, pero yo sé que en ese momento cortico se van a lucir. Entonces vamos a empezar con las preguntas, espero que logremos dejar al final de las respuestas aquí arriba algunas preguntas de ustedes los asistentes, siempre tienen preguntas muy interesantes. Primero tengo que ponerme los ojos, perdón, para poder leer esto. Bueno, empezamos con Augusto Mulanovic. Desde una perspectiva de análisis económico y ambiental, ¿qué condiciones deben darse para que los proyectos de SBN sean financieramente viables y escalables en el marco del mercado de carbono en Perú? Bueno, muchas gracias al Perú Carbon Forum por la invitación y bueno, yendo a responder la pregunta. Bueno, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza en el Perú, generalmente estamos hablando de bosques, estamos hablando de conservación de bosques, estamos hablando de manejo de bosques, estamos hablando de reforestación o restauración de áreas de bosques y otras formaciones vegetales que tenemos en el país, que tiene una gran diversidad.
Pero también estamos hablando, por ejemplo, de conservación de turberas, ¿no? Tenemos las turberas amazónicas, que son muy importantes, probablemente las más grandes de Sudamérica. Tenemos bofedales, ¿no? Que son turberas altoandinas, ¿no? Y estos serían los principales ecosistemas donde se puede intervenir con soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? En el Perú. Entonces, para poder tener una estabilidad económica, financiera a largo plazo, tenemos que ver aspectos que no necesariamente son económicos y financieros, que son aspectos técnicos, ¿no? Y dentro de estos aspectos técnicos, uno de los que yo quiero resaltar es el tema de la adicionalidad, ¿no? En la ponencia pasada, ¿no? Se dijo Perú tenía una exportación, una venta de bonos de carbono extraordinaria y se cayó. ¿Qué pasó? Bueno, pasó la adicionalidad. Vino un estudio que reanalizó la adicionalidad, ¿no? Y se redujo la disponibilidad de bonos de carbono porque se dijo que esa adicionalidad se había sobreestimado, ¿no? Eso es algo que se puede discutir, hay una serie de críticas que fueron y vinieron, pero el mercado reaccionó y tuvo un efecto tremendo, ¿no? Entonces, cuando las personas en el campo, las personas que son los tenedores de los bosques, los que tienen los recursos forestales, dicen, bueno, yo tengo esta área de bosque, quiero conservarlo, quiero los bonos de carbono, mi bosque tiene tanta cantidad de carbono. Sí, un momentito, pero ¿está tu bosque amenazado? ¿Cuál es el costo que hay que uno debe, cuál es el costo de conservar ese bosque, ¿no? Y eso es un tema muy importante, porque si de acuerdo a la amenaza que tenga un bosque o un área natural, ¿no? Eso va a estar muy relacionado con el precio del carbono. Si el precio del carbono es muy bajo y la amenaza es muy alta, no vamos a poder lograr el objetivo de conservar el área y mantener el carbono, ¿no? Y lo mismo se puede decir con la restauración, lo mismo se puede decir con el manejo, ¿no? Entonces, yo creo que la adicionalidad es uno de los temas más importantes, los temas técnicos más importantes que tienen que estar claros y resueltos, ¿no? Además, por supuesto, de la permanencia, ¿no? La permanencia es que el carbono va a permanecer fijado o que la captura de carbono va a permanecer en el tiempo. Y eso está muy ligado al análisis financiero y al riesgo financiero. Luego hay que ver otros temas relacionados a los ingresos que va a tener el área que se está conservando, que tiene que ver con todos los demás servicios ecosistémicos, ¿no? La biodiversidad, los bonos de biodiversidad, el agua, ¿no? Cuando agregamos otros servicios ecosistémicos al modelo de conservación o al modelo de restauración o de manejo, es que incrementamos el valor del carbono, digámoslo así, y incrementamos el valor de nuestras medidas de mitigación, de nuestras acciones, ¿no? Y eso también tiene una implicancia muy importante en la parte financiera y en la sostenibilidad en el tiempo. Por supuesto, y dentro de estos temas técnicos, la línea base es fundamental, ¿no? Si no tenemos una línea base clara y realista, que no subestime o que sobreestime, los bonos de carbono van a tener mayor credibilidad en el mercado, ¿no? Berra acaba de anunciar que va a lanzar su mapa de riesgos para Perú a fin de mes, ¿no? Y eso va a ser muy importante para los desarrolladores de proyectos, que van a poder tomar esta información y van a poder estimar qué cantidad de carbono pueden ellos evitar que sea liberado al ambiente, y eso va a traer, digamos, la posibilidad de desarrollar el negocio, ¿no? En el tema jurídico también tiene una importancia muy en la parte económico-financiera, ¿no? ¿Quién tiene los derechos sobre los bonos de carbono? En el Perú tenemos la ley forestal. La ley forestal ha permitido que los títulos habilitantes, es decir, los derechos sobre el manejo de los recursos naturales,
también dan derechos sobre la titularidad de los bonos de carbono, y eso se ve en las concesiones para conservación, se ve en las concesiones forestales, etcétera, ¿no? También el Estado, a través de las áreas naturales protegidas, está realizando proyectos RED, ¿no? Proyectos de deforestación evitada. Pero, por ejemplo, hay fallas en la legislación que tienen que ser mejoradas, ¿no? En este momento, por ejemplo, entiendo que todavía un pequeño propietario con bosque, si no tiene un título habilitante de manejo, no tiene titularidad sobre los bonos de carbono, ¿no? Una cosa es cuando uno es titular de un bosque natural, ¿no? Y otra cosa es cuando uno hace una reforestación. La reforestación sí es propiedad del titular del terreno y por lo tanto de los bonos de carbono que se van a capturar, ¿no? Pero cuando hablamos de remoción, eso es cuando hablamos de remociones, ¿no? Pero cuando hablamos de deforestación evitada, los bosques que pueda tener bosques remanentes que pueda tener un propietario en un sistema agroforestal, por ejemplo, si no tiene un permiso de manejo de ese bosque, no va a poder tener titularidad, ¿no? A pesar de que la ley forestal dice que sí se puede, porque el artículo 109, si mal no recuerdo, de la ley forestal señala que se puede pedir un permiso al gobierno regional, ¿no? Pero eso no está todavía operativizado por la ley y ahí hay un tema que tiene que resolverse. Y hablando ya de las estructuras financieras adecuadas para desarrollar estos proyectos, como todos sabemos, y sobre todo en los proyectos de carbono, son proyectos de pago por resultados, ¿no? No se va a pagar hasta que el árbol crezca y haya capturado el carbono, o no se va a pagar hasta que se demuestre que se ha conservado el bosque. Entonces se necesita una inversión inicial, se necesita un esquema de financiamiento que pueda facilitar las primeras actividades del proyecto, ¿no? Contactar a los guardabosques, promover proyectos sostenibles con las comunidades vecinas, y ahí hay una serie de mecanismos de finanzas mixtas, ¿no? Donde entra la cooperación internacional, donde entra la filantropía, o entran otros mecanismos como la venta de bonos, ¿no? O las actividades sostenibles en el manejo, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Bueno, en Madre de Dios, por ejemplo, tenemos el ejemplo del manejo forestal sostenible, tenemos el ejemplo de la castaña, ¿no? O tenemos el ecoturismo. Hay muchas actividades, muchos negocios que pueden comenzar a financiar los primeros pasos para hacer un proyecto de carbono. Creo que estoy en el tiempo. Se pasó un poquito, pero ya ¿quién estoy. lo calla? No, Listo. yo no soy Gracias. capaz. Muchas gracias. Además, hablo de todos los elementos cruciales de los proyectos: adicionalidad, financiación, integridad, oportunidades para los gestores en el territorio. Bueno, muchísimas gracias, Augusto. Seguimos con Juan. Juan, qué gusto verte de nuevo. Así es, nos vimos en Colombia, ¿no? La vez pasada. Sí, la vez pasada. Y nos conocemos hace muchos años. Juan validó un proyecto en el que yo era desarrolladora de proyecto. Y me dio palo, no saben. Igual se le quiere. Me he vuelto buena gente. Bueno, Juan, Permian Global, la compañía con la que trabajas hace tiempo ya, ha liderado proyectos forestales de gran escala en distintos continentes. Son enormes. ¿Qué criterios estratégicos aplican para seleccionar sitios en América Latina y cómo se asegura la integridad en los proyectos de conservación en Perú, por ejemplo? Perfecto, muchas gracias, Ángela, y otra vez qué gusto verte. Yo quisiera dar un pasito atrás en este último punto que ha mencionado sobre la integridad. A ver, los mercados de carbono se basan en la comercialización de un producto, que en este caso es la tonelada de dióxido de carbono equivalente. Ahora, no es posible ver una tonelada de dióxido de carbono equivalente, no la podemos sentir. Entonces, ¿cómo comercializas algo que no se ve? En gran medida, este mercado se basa en la confianza que hay entre el vendedor y el comprador. Y en los últimos años ha habido mucha crítica a este mercado justamente porque esa confianza se ha quebrado. Y ahí es donde viene este concepto de la integridad. Entonces, ¿qué se entiende por integridad? La integridad son criterios, principios que se han establecido para garantizar que estas reducciones de emisiones o las remociones
sean reales, sean adicionales, sean verificables, que contribuyan con los compromisos de los países, entre otros. De hecho, se han creado entidades alrededor de la integridad, ¿no? El ICBC en el Congreso, el Consejo de Integridad Ambiental del Carbono, que establece varios principios de la integridad, que podemos expandir si es que hay tiempo. En fin, esto para decir que este es un punto muy clave que garantiza que los mercados de carbono sean funcionales. Ahora, sobre los criterios que nosotros como empresa aplicamos para garantizar esta integridad, en gran medida Augusto los ha dicho, pero son principalmente 3. Uno es que la inversión sea rentable, 2 es que genere beneficios más allá del carbono, y 3, que se dé un ambiente en un país donde las regulaciones sean claras y que sean conducentes a la inversión. ¿Okay? Entonces, sobre el primer punto de la rentabilidad. Como bien sabemos, los proyectos basados o las soluciones basadas en naturaleza históricamente han dependido de la cooperación internacional, de la filantropía, limitados recursos públicos, y ahí es donde viene el mercado del carbono como una alternativa para canalizar más financiamiento. En la rentabilidad tenemos básicamente 2 factores que nos determinan qué tan rentable puede ser un proyecto. Uno es el contenido de carbono en el bioma, en el bosque donde se está queriendo hacer el proyecto, y también es el nivel de amenaza que hay en esta región. Entonces, el contenido de carbono depende del tipo de bioma que es. Por ejemplo, un bosque seco va a tener menos carbono, más lento crecimiento, o un bosque alto andino que un bosque húmedo tropical. Entonces, si uno compara, va a ser en principio más rentable hacer un proyecto en un bosque tropical donde vas a tener más contenido de carbono. Y el otro criterio, como decía, es el nivel de amenaza, que tiene que ver con la adicionalidad. Estas transacciones de carbono se basan no en el carbono que está en el bosque en sí, sino en los flujos de carbono entre la atmósfera y el ecosistema terrestre. Entonces, tú tienes que garantizar que el carbono que está, digamos que este es el bosque, no se emita, y si es que el bosque está amenazado por deforestación, es cómo controlar esa amenaza. O hacer una reforestación donde está secuestrando el carbono de la atmósfera. Entonces, ese nivel de amenaza nos dice, si es muy amenazado, la adicionalidad es mayor, porque depende del financiamiento para evitar esa amenaza. Pero en algunos casos puede ser tan amenazado que ya no es rentable. De hecho, hemos tenido casos en donde hemos evaluado áreas acá en Perú, concesiones forestales, en donde la amenaza es mucho más allá de lo que uno puede controlar. O sea, hemos visto pistas de aterrizaje y cultivos ilícitos. Entonces, no hay forma que un proyecto financiado con el carbono vaya a contrarrestar esa amenaza. Entonces, esos son los parámetros que definirían en gran medida la rentabilidad. Obviamente, si tienes más amenaza, va a ser, como decía Augusto, también inviable, o si es tan poca la amenaza, el flujo del carbono puede ser muy mínimo, que tampoco lo hace rentable. El otro punto es de los beneficios más allá del carbono, algunos le dicen cobeneficios alrededor de los proyectos. Entonces, en gran medida estos proyectos se dan en zonas de alta pobreza, en las zonas rurales alejadas de las ciudades en algunos casos. Y ahí el acceso a servicios básicos es limitado, educación, salud, etc. Entonces, cuando empezamos el proyecto hay un proceso largo de consultas para saber si es que los actores que están alrededor de estas áreas tienen interés en el proyecto, pero también para conocer sus expectativas y en qué medida el proyecto puede atender algunas de ellas. En algunos casos no se puede. Son tantas las necesidades y lo que espera la población que hacen inviables los proyectos. Entonces se tiene que ver qué tanto puede el proyecto aportar a solucionar alguna de estas expectativas. El otro parámetro es también la biodiversidad. Buscamos áreas en donde hay presencia de especies que están muy amenazadas, endémicas, áreas que funcionan como corredores biológicos, entre otras áreas, que también le dan más valor a la unidad de carbono. Ahora, esto más allá de un fin altruista, ¿no? de colaborar, también tiene un valor en el mercado, como también decía Augusto. Estas unidades de carbono que se comercializan y además demuestran que tienen estos beneficios adicionales, van a tener un precio mayor en el mercado, lo cual también afecta en la rentabilidad. Y el tercer criterio que mencionaba antes es sobre el ambiente conducente y las regulaciones claras. En varios países nos hemos encontrado con casos en el que
las condiciones son ideales, excepto por la falta de claridad en los derechos de carbono o la sobreregulación también, ¿no? En unos países, hoy en día los países en gran medida están desarrollando sus registros nacionales, como en el Perú, el RENAMI. Y también están tratando de, si bien es cierto, cubrir un vacío de regulación y de tener un orden sobre las inversiones que hay en un país. El riesgo, por otro lado, es que eso se convierta en un cuello de botella para las inversiones. Voy a extender un poquito más con este tema porque… Usted dele. Un segundo. Que me regañen a mí. En el caso de la sobreregulación y estos registros, que son muy importantes, aquí yo creo que hay que tener cuidado en que esto no se convierta en un proceso en el donde las capacidades del sector público no estén a la medida de los cambios que se dan en los mercados de carbono. En estos registros lo que se espera es que se acrediten diferentes estándares, metodologías que luego uno puede aplicar para registrar un proyecto en el país. Pero si estas metodologías y estándares están cambiando de una dinámica más rápida de la que un gobierno las puede absorber, se va a generar un quiebre en donde tú no vas a poder hacer tu proyecto y te vas a tener que depender de una gestión pública que es usualmente limitada en comparación con la dinámica de los mercados. Pero me quedo ahí por el momento y seguimos luego. Gracias, Juan. Me hubiera gustado que continuaras esa discusión, hay que darla y con fuerza. Yo diría sobre todo lo que has mencionado, que es buscar sostenibilidad guardando que den los números, ¿verdad? Esos son los criterios que engloban todo lo que ustedes manejan. Bueno, seguimos con Santiago. Las gafas de nuevo. Esto es la presbicia. Santiago, desde SBD, ¿cómo están innovando en el diseño y estructuración de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza? ¿Están considerando mecanismos como el artículo 6 o herramientas de trazabilidad avanzada para ampliar su impacto y viabilidad internacional? Buenas tardes con todas y todos. Bueno, es un honor dirigir a ustedes y compartir esta panel junto con ídolos míos, podría decirlo en algún momento. Bueno, nos reúne un propósito común, el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático. El interés por construir juntos un futuro más justo, próspero y en armonía con la naturaleza. Le voy a contar un poco lo que ha sido crear SBD, ¿no? Yo inicié la carrera de Ingeniería Forestal hace ya 20 años y ya desde que uno ingresa a la universidad ya estás viajando de arriba abajo en todos los ecosistemas del país, ¿no? Y lo interesante en el Perú de ser un país megadiverso es que te da una visión bastante amplia de desarrollo y de sostenibilidad y justamente soluciones basadas en naturaleza, ¿no? Tuve la oportunidad de ser asistente técnico de Greg Hasner, es un científico que está trabajando bastante en ecología global en realidad, y de pronto viajaba al Parque Nacional Yasuní en Selva Baja de Ecuador haciendo este estudio de espectrometría tropical del dosel tropical y análisis de carbono también, ¿no? Fue que todo este conocimiento se tenía que volcar en algo, estudié el MBA y ahí nace SBD, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde SBD? Empezamos a hacer líneas de base biológicas, tanto flora y fauna, creamos áreas de conservación privada, estamos haciendo inventarios forestales. Inicialmente los inventarios forestales analizaban la biomasa forestal. Justo en ese momento conocí a Arturo y empezamos a hacer inventarios forestales dirigidos al tema de carbono, ¿no? Usamos drones profesionales, drones multiespectrales también. Hemos apoyado a Solidaridad, ellos tienen un proyecto de caficultura climáticamente inteligente, hemos desarrollado inventarios forestales con ellos que ajustan un algoritmo para justamente medir el impacto que tienen en los sistemas agroforestales, ¿no? Como digo, ¿no? Impulsamos el desarrollo sostenible a través de la recuperación de la naturaleza, ¿no? Con Earth One Foundation hemos aplicado metodologías como High Carbon Stock y High Conservation Value,
te permite analizar el territorio de una mirada mucho más profunda, ¿no? Por ejemplo, una imagen satelital te va a mostrar una imagen que dice bosque y no bosque, pero dentro de las zonas de no bosque tenemos distintos estadios sucesionales, como una purba joven o un bosque secundario de baja densidad, media densidad, alta densidad, o climas que tiene una mayor diversidad y unas maderas más duras que obviamente capturan más carbono, ¿no? Entonces, te da una mirada de intervención posterior a esto, en el caso de que uno quiera restaurar estos paisajes fragmentados, y te facilita y disminuye los costos de intervención, ¿no? Por ejemplo, tenemos un área de SIG que hemos desarrollado bastantes estudios en el país. Entre ellos definimos criterios y identificamos las áreas para plantaciones forestales comerciales en todo el Perú, costa, sierra y selva. Si bien es un dato incluso conservador, supera los 7 millones de hectáreas para instalar plantaciones. Conozco Chile, viajé a Chile en esa oportunidad y Chile ya tiene 3.5 millones de hectáreas y no tiene dónde plantar. Nosotros tenemos bastante espacio donde intervenir, ¿no? Hemos manejado plantaciones forestales en costa, sierra y selva también. Para Contour Global, ellos tienen un área de restauración en bosque seco en Chicama y Talara. También hemos hecho el manejo de esas plantaciones. Y en nuestro primer estudio fitosanitario identificamos una plaga cuarentenaria. ¿Qué significa? Que es una plaga que primera vez que está en estos lugares. Significa que el bosque no solo se está perdiendo, sino que se enferma y se debilita y permite estas plagas, ¿no? Estamos haciendo 2 estudios para conservación internacional. Se llama Reduce Impact Logging for Carbon. Es aplicar una metodología o disminuir el impacto en actividades del aprovechamiento forestal y que se puede traducir en carbono. Si no impactamos tanto en el aprovechamiento maderable, se conserva bosque y se conserva el carbono ahí, ¿no? Otro estudio que es, estudiamos la dinámica de las lianas y cómo actúan sobre el bosque, y la posibilidad del manejo de lianas puede hacer un incremento volumétrico del bosque a mayor velocidad, que también se podría traducir en un estándar de carbono, ¿no? Hemos aplicado la herramienta LandScale. Es una herramienta que estudia paisajes y los evalúa bajo 4 pilares, ¿no? Que son los ecosistemas, producción, bienestar humano y la gobernanza, ¿no? Esto lo hicimos para el Alto Mayo y para el paisaje norte de Ecuador, selva baja de Ecuador, Sucumbíos y Orellana. Para Microsol, también hemos sido operadores de Microsol, hemos construido 6.000 cocinas mejoradas, pero le hemos dado el enfoque de que sí sea también una solución basada en naturaleza. ¿Por qué? Porque las 6.000 cocinas que hemos instalado lo hemos hecho en un corredor de áreas naturales protegidas en el norte de Cajamarca, que a la vez es un lugar de extrema pobreza. Este corredor va a proteger esos bosques, que es el refugio de vida silvestre Bosques Nublados de Udima, la reserva de Chancayobaños, el Parque Nacional de Cutervo, y a esa zona se suma incluso una nueva área de conservación regional, Bosques Interandinos Secos de Cutervo. Actualmente estamos trabajando con el Instituto Tecnológico de la Producción, con los CITE Madera. Estamos ayudándolos a alimentar con información a su inteligencia artificial a un equipo que identifica maderas a través del corte transversal, y con solo una foto puede identificar qué especie de madera es. Pero para lograr eso tenemos que ir a campo. Ahí agradezco a Maderacre y su compromiso con el desarrollo sostenible, que nos está permitiendo hacer el estudio en sus concesiones, y vamos a sacar muestras de madera y vouchers botánicos para garantizar qué es la especie, y eso va a alimentar a la inteligencia artificial, que va a permitir reconocer las especies con solo una foto, ¿no? Estamos haciendo plantaciones forestales también de restauración productiva. Tenemos un proyecto de instalar 100 hectáreas en Patás. En estas lluvias hemos instalado 80.000 árboles, que son alrededor de 50 hectáreas, 30 hectáreas de queñuales y 20 hectáreas de pino. Los queñuales los hemos plantado en terrazas de formación lenta, que es la mejor manera de plantar queñuales, y lo recomiendo, y espero que pueda hacerse de esa manera todas las plantaciones de queñuales y no macizos, ¿no? Le falta mucho porque me tiene asustada. Un minuto. Me lo llevo para Biocarbon. Sí, Sí, estoy dentro del cronómetro aún. Sí hemos podido lograr estas plantaciones en Patás, un lugar bastante complejo. Yo creo que podemos escalarlo a otras partes, ¿no? Y lo estamos haciendo parcelas pilotos de restauración en Cusco y en Moyobamba para la Unión Europea. Y yo creo que las siguientes lluvias, con una buena gobernanza acá, podemos impactar mucho más aún, ¿no? Y un proverbio chino: si queremos controlar los ríos, debemos manejar las montañas. Gracias.
Un aplauso, por favor, para usted. Si no me tenía asustada con el tiempo, me tenía asustada es con todo lo que está haciendo. O sea, de verdad, qué cantidad de cosas. Ciencia pura, avances impresionantes en monitoreo, en descripciones, en manejo de especies, en manejo de bosques, no, brutal. Muchísimas gracias. Y me hizo pensar en algo cuando dijo que hace 20 años empezó a estudiar ingeniería. Sí, me complicó porque yo hice la cuenta y yo hace 43. Entonces, ¿cómo le parece? Bueno. Terminamos con Nelson, por favor, Maderacre. Lo han mencionado ya todos. No tengo la oportunidad de conocer Maderacre y espero tener ese chance ahora. Gracias. Maderacre ha sido pionera en combinar manejo forestal sostenible con generación de créditos de carbono. ¿Cuáles son las claves para lograr esa sinergia entre conservación productiva y mercado? ¿Y qué aprendizajes pueden trasladarse a nuevos actores? Gracias. Bien, gracias a los organizadores por su invitación. Saludos a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Bien, nosotros iniciamos este emprendimiento hace ya 23 años en la Amazonía sureste del Perú, en Madre de Dios, específicamente en la provincia de Tahuamanu. Actualmente manejamos un poco más de 305.000 hectáreas ahí en Tahuamanu y hemos extendido nuestras operaciones también en alianza con comunidades nativas en Ucayali, específicamente en la zona de Atalaya, Cepagua. Y yo creo que un punto de partida importante es reconocer de que el bienestar, o para alcanzar el bienestar de nuestras sociedades, tenemos que antes pensar en el bienestar de los bosques, ¿no? Yo creo que todo negocio basado en la naturaleza tiene que asegurar de que el bosque va a ser protegido para que éste pueda generar o siga generando y beneficiando a las sociedades a través de los múltiples servicios que éste puede ofrecer a la sociedad en general. Estamos conscientes, creo yo, de que el bosque no solamente es madera, si bien nosotros cuando arrancamos nuestro negocio hicimos un análisis estratégico, se puede decir, de planificación estratégica, e identificamos, además de la madera que tenía que ser manejada con altos estándares silviculturales de alcance global, como son los del FSC, también identificamos el potencial de los servicios ecosistémicos que el bosque tiene. En ese sentido empezamos a trabajar con un enfoque integral desde el punto de vista de la diversificación y ecosistémico, ¿no? Es decir, de aprovechar lo que el bosque es capaz de generar, pero sin sobrepasar justamente su capacidad de regeneración natural y asegurar de que el negocio desde el punto de vista ambiental sea sostenible en el tiempo. Consideramos nosotros que el manejo forestal es una de las formas más eficientes y efectivas de alcanzar la conservación de los bosques. Es el complemento ideal a las áreas naturales protegidas, que nacen ya con ese objetivo de proteger y salvaguardar los bosques. Pero el manejo forestal yo creo que es una herramienta muy útil, y menciono la palabra eficiente y efectiva porque además genera riqueza que tiene que llegar también a las comunidades, y las comunidades deben saber también que los beneficios que perciben provienen del bosque. Creemos que una forma de que los bosques sean conservados es cuando estos adquieren un valor tangible más alto de otras formas de uso que van a terminar causando su deforestación, ¿no? En ese sentido, pensar de que el bosque solamente es madera es un error, pero pensar de que el bosque solamente es carbono, o solamente es biodiversidad, o solamente son no maderables, también es un error. En ese sentido, el bosque tiene que ser manejado con un enfoque integral para generar la mayor cantidad posible de valor tangible para ese bosque. Y la gente tiene que conocer que esos beneficios que obtienen de los bosques provienen de estos, y de esa forma conservar lo que se conoce. En el caso de cómo vincular esto con el tema de los servicios ecosistémicos y la conservación, pasa justamente por educar a la gente e ir rompiendo esa dicotomía que
casi siempre ha existido que muchos piensan que existe entre el manejo forestal y la conservación, cuando al final el manejo forestal, como dije, es un mecanismo para alcanzar la conservación. Las certificaciones o acreditaciones que un proyecto pueda conseguir son importantes y justamente recomendamos a todos aquellos que implementan este tipo de proyectos optar por las mejores certificaciones que puedan haber. Ya lo mencionaron antes, Juan, por ejemplo, hablando del tema de integridad, y a raíz de eso ya nada es suficiente. Puedes tener 1, 2, 3 o 4 certificaciones y a veces no parece ser suficiente para justamente poder comunicar a la sociedad que las operaciones que uno realiza no solamente tienen no solamente generan riqueza, sino que tienen un impacto positivo en la conservación de la biodiversidad, en la conservación del agua, de los suelos, y además distribuye beneficios que llegan a las comunidades para contribuir a su desarrollo, sobre todo en entornos rurales como la Amazonía, ¿no? En donde las brechas de inversión del Estado aún son más grandes y los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza se terminan convirtiendo en muy buenos instrumentos para lograr el desarrollo de las comunidades rurales. En ese sentido, otro aspecto importante es de que tanto el Estado, ¿no?, el gobierno, como la empresa privada puedan trabajar juntos para reconocer de que en el caso específico del carbono, el principal producto que tiene el país para ofrecerle al mundo son los bonos de carbono basados en la naturaleza, bonos de carbono forestal. La mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero del Perú se generan a partir de la deforestación de los bosques. No somos un país industrializado, no somos un país que tiene una industria muy desarrollada, y por ende lo que como país vamos a producir y llevar al mercado global son bonos de carbono basados en la naturaleza. Y eso es algo que es importante reconocer, y que el Estado lo reconozca y que haga todos los esfuerzos posibles para generar las condiciones habilitantes, abrir las rutas, los mecanismos, los acuerdos bilaterales para poder comercializar en el mercado regulado y transicionar desde el mercado voluntario, que es en donde se desenvuelven los proyectos actualmente, hacia un mercado regulado. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Manejo mejorado, conservación, comunidades rurales, y ha mencionado un punto muy importante. Siempre que nos muestran las gráficas en nuestros países de la distribución de las emisiones, el sector forestal se lleva siempre una gran parte de esa torta, ¿no? Entonces esa conexión es muy importante, la conexión entre la gráfica sobre las emisiones y las oportunidades para nuestros países desarrollando proyectos de carbono precisamente en el sector forestal. Muchas gracias a todos. Si les parece, damos oportunidad a algunas preguntas, por favor, del público. No todos al tiempo, que no alcanzamos a responderlas. No, bueno, entonces vamos a continuar aquí contando cosas. Juan, te cortaste con la última idea, ¿la recuerdas? Bueno, estaba Las metodologías, gobierno, aprobaciones. estaba haciendo una catarsis, me estaba quejando del sector público. Yo no sé quería decirlo así, Juan, ayúdame. No sé si habrá gente del ministerio, pero en fin. Pero eso es en general, o sea, lo que decía Nelson es al final es lo correcto. Como que quede claro, y siempre lo digo, o sea, acá no tenemos que perder vista cuál es el objetivo final. Si partimos de ahí para atrás, la vamos a tener más clara. El objetivo final es, al final de cuentas, reducir deforestación, lo cual en consecuencia va a reducir emisiones, lo cual en consecuencia va a generar los beneficios ecosistémicos, de salud, de población, etc. Ese es el objetivo fundamental final. Todo lo demás son las transacciones para llegar a eso. Pero muchas veces en ese camino, voy a seguir despotricando, hablando mal del sector público, en ese camino… Le quedan 7:23. En ese camino nos quedamos en el proceso.
y pensamos que el proceso es el objetivo final. O sea, ya de acuerdo, tenemos un registro, está perfecto, es una etapa pero no tiene que ser ese mi razón de ser y de ahí ya que se arregle el resto, cómo hace su vida. Entonces, ¿cómo vamos a identificar esos canales, caminos que sean o que permitan que estas inversiones en este sector, que es uno de los más riesgosos también? Cuando tú ves el mercado de carbono, los créditos de carbono que se comercializan de las soluciones basadas en naturaleza, en muchos casos tienen más precio, pero también son en algunos casos las más riesgosas. Entonces, no son fáciles de generar, son muy costosas en muchos casos, no siempre cumplen con este criterio de permanencia. La misma naturaleza de la naturaleza es que estos bosques, en cualquier momento que tú has pagado por conservar o que han recibido financiamiento para ser protegidos, pueden desaparecer. Entonces, tienen ese alto riesgo y si además de eso tú le añades el otro riesgo de las transacciones que tienen que ocurrir en un país para que se den, pueden convertirlos inviables y perdemos esa oportunidad que tenemos aquí para escalar estas inversiones. Gracias, Juan. Bueno, lecciones hoy, muchas, pero yo creo que siempre que hablamos de soluciones basadas en la naturaleza volvemos a lo mismo. Volvemos a que tenemos que avanzar. Desde que surgió el mercado de carbono, las soluciones basadas en la naturaleza nacieron con restricciones, con muchas restricciones. El tema de la permanencia, los riesgos. Alguien mencionó en esta mañana en un panel de la temporalidad de los créditos de los proyectos en el sector forestal. Seguimos siempre como con la idea de que los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza tienen siempre barreras y más barreras y muchas dificultades. Yo creo que ese mensaje es un poco fuerte y que ya llevamos muchísimo tiempo tratando o mejorando el tema, diseñando estrategias para poder saltar esas barreras. Fíjense todo lo que nos contaron hoy aquí, la ciencia, los madereros haciendo bien las cosas, trabajando de la mano de las comunidades, promoviendo sostenibilidad, desarrollo en los sectores alejados, en los sectores pobres, financiación, acceso a la financiación. Es siempre algo que queda como en el aire y no sé si es idea mía, pero siempre queda como en el aire de que vivimos saltando barreras. Yo creo que es el momento de decir, venga, no, ya muchas de esas barreras no existen, hemos logrado pasarlas durante tantos años. No sé, realmente no conozco la cifra de cuántos proyectos en el sector forestal hay en Perú, pero creo que hay veintitantos, ¿verdad? Veintitantos proyectos grandes, proyectos que lo han logrado, que han vendido créditos en los mercados de carbono voluntario. Y bueno, esa es yo creo que la lección también que debemos estar todos difundiendo. Es posible, tenemos grandes oportunidades, tenemos áreas, lo de las áreas para reforestar, 7 millones de hectáreas comparadas con los 3,5 de Chile. En Colombia sufrimos un poco de que vivimos diciendo que tenemos todas las tierras del mundo para reforestar, pero no lo hemos logrado, no somos capaces por barreras de inversión, barreras tecnológicas, un montón de cosas, temas que ni siquiera tienen que ver mucho con el carbono, ¿no? A decir verdad. Sin embargo, el carbono ha sido como un detonante. El tema de poder generar créditos de carbono con estos proyectos sí ha ayudado a que se conserven muchos bosques, a que se reforeste, a que se siembren plantaciones con especies nativas o exóticas, la discusión de siempre, pero creo que el mensaje es que el sector forestal y las soluciones basadas en la naturaleza nos siguen brindando oportunidades a pesar de todas esas barreras y esas dificultades. Muchas gracias a todos.